El género Clostridium está compuesto por un conjunto grande y heterogéneo de bacilos esporulados anaerobios. Los PAT6 llenos tales como C. tetani y C. bacillinae, los microorganismos responsables del tétanos y el botulismo, respectivamente, son bien reconocidos y tienen significacy 6N Hist 6 rica, y la enfermedad causada por C. difficile ha evolucionado en los últimos afios como una complicacy 6N, infecciosa del empleo de los antibi6 ticos tanto en el medio hospitalario como en la comunidad. Otras especies de clostridios son PAT6 llenos bien reconocidos. #1. C/Ostridium perfringens es una causa importante de mionecrosis. LOU y factor res de virulencia son los responsables de esta enfermedad. 2. La intoxicasis 6N alimentaria causada por C. perfringens y C. bacillinae está causada por la ingesta de toxinas. Intoxicasis 6N. Compare las manifestaciones clínicas de estas dos enfermedades. 3. ¿LOE enfermedad está causada por C. septicum y que poblasis 6N de pacientes es más susceptible? Las respuestas a estas preguntas están disponibles en www.studentconsult.es. Clostridium difficile. Palabras clave. Formador de esporas, portador fecal, diarrea asociada a antibiseísticos, toxinas A y B. Biología y virulencia. Bacilos aerobios grandes caracterizados por la formasis 6N abundante de esporas, un crecimiento rápido y la producción 6N de ACL2 grasos volátiles. La mayorfa de las cepas producen dos toxinas, una enterotoxina que atrae a las neutros 6 filos y estimula la liberasis 6N de citocinas y una citotoxina que aumenta la permeabilidad de la pared intestinal y ocasiona diarrea. La formasis 6N de esporas permite al microorganismo persistir en el hospital y resistir a los intentos de descontaminasis 6N. La resistencia a antibiseísticos como la clindamicina, las cefalosporinas y las fluoroquinolonas permite a C. difficile sobrecrecer a la flora intestinal normal, ocasionar enfermedad en pacientes expuestos a estos antibiseísticos y provocar enfermedad. Epidemiología. Coloniza el intestino de una pequeña proporción 6N de individuos sanos, menor que 5%. La exposición 6N a antibiseísticos se asocia al sobrecrecimiento de C. difficile y la posterior enfermedad, infección 6N en 6 gena. Las esporas se pueden detectar en las habitaciones de hospital de pacientes infectados, fundamentalmente alrededor de las camas y en las bafios, pueden ser una fuente ex 6 gena de infección 6N. Una cepa extremadamente virulenta de C. difficile produce enfermedad en este momento en los hospitales y las comunidades de Canadá, Estados Unidos y Europa. Enfermedades. Diarrea asociada a antibiseísticos. Diarrea aguda que por lo general se desarrolla a las 5 a 1 o las del inicio del tratamiento antibiseístico. Puede ser breve y autolimitada o más prolongada. Colitis pseudomembranosa, forma más grave de enfermedad par C. difficile, con diarrea profusa, espasmos abdominales y fiebre, placas blanquecinas, pseudomembranas, que se forman encima del tejido Col6 nico intacto. Dian 6 éstico. La enfermedad par C. difficile se confirma con la detección 6N de la citotoxina o la enterotoxina o las genes de la toxina en las heces del paciente. Tratamiento, prevención 6N y control. Debe suspenderse la administración 6N de las antibiseísticos implicados. El tratamiento con metronidazol y vancomicina se debe utilizar en la enfermedad grave. Se han usado trasplantes fecales para tratar la enfermedad recurrente. La recidiva es frecuente, debido a que las antibiseísticos no afectan a las esporas. Un segundo ciclo de tratamiento con el mismo antibiseístico suele tener éxito, aunque pueden ser necesarios ciclos múltiples. Se debe limpiar a fondo la habitasis 6N del hospital después del alta del paciente. C/Ostridium perfringens. Palabras clave. Formador de esporas débiles, mionecrosis ambiental, sepsis, intoxicasis 6N alimentaria, desbridamiento quirúrgico. Biología y virulencia. Bacilos grampositivos grandes y rara vez se observan esporas. Morfologfa de las colonias diferentes y crecimiento rápido. Producen muchas toxinas y enzimas que lisan las células de la sangre y destruyen los tejidos, determinando enfermedades como sepsis devastadoras, M61 isis masivas y necrosis muscular. Copyright 20 litros 7. Elsevier produce una enterotoxina ternolavil que se une a receptores en el epitelio del intestino delgado y determina pérdida de líquidos e iones, diarrea acuosa. Epidemiología. Ubicuos, presentes en la tierra, el agua y el tubo digestivo de los seres humanos y de los animales. El tipo A es el responsable de la mayorfa de las infecciones en el ser humano. Enfermedades. Las intoxicaciones alimentarias se deben a productos cárnicos contaminados, cordero,
aves de corral, salsa de carne, que se mantienen a temperaturas entre 5 y 60 grados centígrados, lo que permite que crezca un gran urnero de microorganismos. Las infecciones de partes blandas se asocian típicamente a una contaminasis 6N por bacterias de las heridas o traumatismos localizados. DIAN 6 éstico. Se reconocen de forma la IEBL en las muestras tisulares TIIDAS con Gram, bacilos grandes gram positivos. Crecen rápidamente en cultivo. Tratamiento, Prevenci 6N y control. El tratamiento rápido es primordial en las infecciones graves. Las infecciones graves requieren un desbridamiento quirúrgico y un tratamiento con dosis elevadas de penicilina. El tratamiento de las intoxicaciones alimentarias es eslernornático. El cuidado adecuado de las heridas y el uso racional de la profilaxis antibiséistica previenen la mayor fa de las infecciones. Clostridium tetani. Palabras clave. Formador de esporas, ambiental, la neurotoxina bloquea el GABA y la glicina, heridas contaminadas, tétanos, vacuna. Biología y virulencia. Microorganismos extremadamente sensibles al oxígeno, lo que dificulta mucho la detección 6N en cultivo. El factor de virulencia fundamental es la tetanospasmina, una neurotoxina termolam que bloquea la liberación 6N de neurotransmisores, ácido gamma-aminobutfrico, glicina, en las sinapsis inhibidoras. Epidemiología. Ubicuo. Las esporas se encuentran en la mayor fa de los suelos y pueden colonizar el tubo digestivo de los seres humanos y los animales. La exposición 6N a las esporas es frecuente, pero la enfermedad es infrecuente, excepto en los países en fase de desarrollo donde hay un difícil acceso a la vacunasis 6N y a los cuidados médicos. El riesgo es mayor en las personas con una inmunidad inducida por la vacunasis 6N inadecuada. La enfermedad no induce inmunidad. Enfermedades. La enfermedad se caracteriza por espasmos musculares y afectasis 6N del sistema nervioso ayutis 6 nomo. DIAN 6 éstico. El DIAN 6 éstico se basa en la presentasis 6N clínica y no en las pruebas de laboratorio. La microscopía y el cultivo tienen una sensibilidad baja y ni la toxina tetaraca ni los anticuerpos se suelen detectar. Tratamiento, Prevenci 6N y control. El tratamiento requiere desbridamiento, terapia antibiséistica, penicilina, metronidazol, inmunizasis 6N pasiva con globulina antitoxina y vacunasis 6N con el toxoide tetánico. La Prevenci 6N consiste en la vacunasis 6N, que son 3 dosis de toxoide tetánico seguidas de dosis de recuerdo cada 10 arios. Clostridium botulinum. Palabras clave. Formador de esporas, ambiental, la neurotoxina bloquea la acetilcolina, alimentos contaminados, botulismo transmitido por alimentos y del lactante, no hay vacuna. Biología y virulencia. Se producen 7 toxinas botulínicas distintas, AG, pero la enfermedad humana se produce principalmente por los tipos A y B. Los tipos E y F se asocian también a enfermedad humana. La toxina botulínica impide la liberación 6N del neurotransmisor acetilcolina, lo que bloquea la neurotransmisión 6N en la sinapsis. Colinérgicas pernéricas, ocasionando una paráusis flácida. Epidemiología. Las esporas de Sebachelinem se encuentran en el suelo en todo el mundo. Relativamente pocos casos de botulismo en Estados Unidos, pero es prevalente en los países en vías de desarrollo. El botulismo del lactante es la forma más común de todas en Estados Unidos. Enfermedades. El botulismo transmitido por alimentos se caracteriza por visión borrosa, boca seca, estreñimiento y dolor abdominal, con debilidad progresiva de los músculos peltéricos y parálisis flácida. El botulismo del lactante comienza con signos inespecíficos pero progresa a parálisis y SIDA. Otras formas de botulismo son el botulismo de las heridas y el botulismo por inhalasis 6N. DIAN 6 éstico. El DIAN 6 éstico de botulismo alimentario se confirma demostrando actividad de la toxina en el alimento implicado o el suero, las heces o los jugos gástricos del paciente. El botulismo del lactante se confirma detectando la toxina en las heces o el suero de los lactantes o cultivando el microorganismo en las heces. El botulismo de las heridas se confirma detectando la toxina en el suero o la herida del paciente o cultivando el microorganismo en la herida. Tratamiento, Prevenci 6N y control. El tratamiento incluye la administración 6N de metronidazol o penicilina, la antitoxina botulínica trivalente y ventilasis 6N asistida. La germinasis 6N de las esporas en la comida se previene al mantener la comida a un pH ácido, con alto contenido de azúcar, por ejemplo, las conservas de fruta, o mediante el almacenamiento de los alimentos a 4 grados Celsius menos. La toxina es termolabil, por lo que se puede destruir al calentar la comida durante 10 minutos a 60 a 100 C. El botulismo del lactante se asocia con la ingesta de tierra contaminada o el consumo de alimentos contaminados, fundamentalmente de miel. Históricamente, el grupo de bacilos grampositivos anaerobios capaces de formar endoesporas fue clasificado en el género Clostridium. Sin embargo, algunos miembros de relevancia clínica de este género pueden clasificarse erróneamente.
Rara vez se logra demostrar la presencia de esporas en el caso de algunas especies, Clostridium perfringens, Clostridium ramosum. Otras especies son aerotolerantes y son capaces de crecer en medios de agar expuestos a aire, como Clostridium tertium, Clostridium histolyticum, y algunos clostridios se tifian de manera constante como gram negativos, por ejemplo, C. ramosum, Clostridium clostridioforme. No debería sorprender que el uso de las técnicas de secuenciación genética haya provocado la reorganización de este heterogéneo grupo de microorganismos en distintos conjuntos que representan muchos nuevos géneros. Sin embargo, la mayoría. Cátulo 30. De las especies de Clostridium con importancia clínica se agrupan en el grupo de homología y siguen dentro de género Clostridium. Estas bacterias constituyen el eje de este capítulo, tabla 301. Los clostridios son ubicuos en el suelo, el agua y las aguas residuales, y forman parte de la flora microbiana normal de aparato digestivo de los animales y el ser humano. La mayoría de los dos. Tridios son saprófitos inocuos, pero algunos son patógenos de ser humano bien conocidos con unos antecedentes comprobados de producción de enfermedades, como la intoxicación alimentaria, C. perfringens, la diarrea y la colitis, Clostridium difficile, el tétanos, Clostridium tetani, el botulismo, Clostridium botulinum, Clostridium barretii, Clostridium butyricum, la mionecrosis o gangrena gaseosa, C. perfringens, Clostridium novi, Clostridium septicum, C. histolyticum, tabla 302, cuadro 301. La importante capacidad patógena de los clostridios se puede atribuir a 1. La capacidad para sobrevivir en condiciones ambientales adversas mediante la formación de esporas. 2. El rápido crecimiento en un ambiente enriquecido y privado de oxígeno. Y 3. La síntesis de numerosas toxinas histolíticas, enterotoxinas y neurotoxinas. Enfermedades por clostridios, resúmenes clínicos. Clostridium difficile diarrea asociada a antibióticos. Suele aparecer una diarrea aguda entre 5 y 1 días después del comienzo del tratamiento AN-blanco, en especial, con clindamicina, penicilinas, cefalosporinas y fluoroquinolonas. Puede ser breve y desaparecer de manera espontánea o bien presentar una evolución más prolongada colitis pseudomembranosa. La forma más grave de enfermedad por C. difficile con diarrea profusa, espasmos abdominales y fiebre. Se observan placas blanquecinas, pseudomembranas, sobre tejido del colon intacto en la colonoscopía. Clostridium perfringens infecciones de partes blandas celulitis, edema localizado y eritema con tornaclón de gas en partes blandas. Generalmente es indolora miositis supurativa, acenoa con depus, sopuraclo. En los pianos musculares sin necrosis muscular ni síntomas cisterncosmionecrosis. Destrucción rápida y dolorosa de tejido muscular, diseminas ahí en cisternica con mortalidad elevada. Gastroenteritis intoxicación alimentaria. Inicio rápido de espasmos musculares y diarrea acuosa en ausencia de fiebre, náuseas o vómitos. Duraclón corta y resolución espontánea enteritis necrosante. Desnuclón necrosante aguda del yeyuno con dolor abdominal, bornitos, diarrea sanguinolenta y peritonitis. C/diagonal Clostridium tetani tétanos generalizado. Espasmos musculares generalizados y atectaclón del sistema nervioso autónomo en la enfermedad grave. Por ejemplo, arritmias cardíacas, fluctuaciones de la presión arterial, sudoraclón profusa o deshidratación. Tétanos localizado. Espasmos musculares limitados a un área localizada de infección primaria. Tétanos neonatal. Infección neonatal que afecta principalmente al MUI 6N umbilical, mortalidad muy elevada. C/diagonal Clostridium botulinum botulismo alimentario. Cursa con visión borrosa, serostomía, estrefimiento y dolor abdominal. Evoluciona a debilidad bilateral descendente de los músculos periféricos con parálisis flácida botulismo del lactante. Síntomas iniciales inespecíficos. Por ejemplo, estrefimiento, llanto sevil, fallo de medro, que evolucionan a parálisis flácida y parada respiratoria botulismo de las heridas. Las manifestaciones clínicas son lencas a las de la enfermedad alimentaria. Si bien el periodo de incubación es más prolongado y se caracteriza por un número menor de síntomas digestivos. Botulismo por inhalación. La exposición por inhalación a la toxina del botulismo debería provocar un inicio súbito de la sintomatología, parálisis flácida, insuficiencia pulmonar y una elevada mortalidad. Clostridium difficile, caso clínico 30A1. Fisiología y estructura. C. difficile es un bacilo anaerobio de gran tamaño, 0,5 a 1,9 por 3,0 a 17 m, que forma libremente esporas in vivo y en cultivo. Los microorganismos crecen rápidamente en el cultivo, si bien las células vegetativas mueren rápidamente cuando se exponen al no.
C. difficile produce una amplia variedad de ácidos grasos volátiles que le dan ese olor característico a corral en el cultivo. Patogenia e inmunidad. C. difficile produce dos toxinas, una enterotoxina, toxina A, y una citotoxina, toxina B. La enterotoxina es quimiotáctica para los neutrófilos, con infiltración de polimorfonucleares en el ileón, lo que da lugar a la liberación de citocinas. Asimismo, la toxina A ejerce un efecto citopático que altera la unión intercelular estrecha, incrementa la permeabilidad de la pared intestinal y una ulterior diarrea. La citotoxina provoca la despolimerización de la actina, con posterior destrucción del citoesqueleto celular tanto en condiciones in vivo como in vitro. A pesar de que ambas toxinas parecen interaccionar de manera sinérgica en la patogenia de la enfermedad, las cepas negativas para la enterotoxina aún son capaces de producir enfermedad. Por otra parte, la producción de una o ambas toxinas no parece bastar para provocar enfermedad. Por ejemplo, el estado de portador de C. difficile y la presencia de concentraciones elevadas de toxinas son frecuentes en los niños pequeños, mientras que la enfermedad no lo es. Las proteínas de la capa superficial bacteriana desempeñan una destacada función en la unión del patógeno al epitelio intestinal, la cual posibilita la producción localizada de toxinas y el ulterior daño tisular. Epidemiología. C. difficile forma parte de la microflora intestinal normal en un pequeño número de individuos sanos y algunos pacientes hospitalizados. A diferencia de la creencia original de que la enfermedad por C. difficile se limita a los pacientes hospitalizados, actualmente se reconoce que una proporción importante de individuos con esta afección desarrollan síntomas fuera del ámbito hospitalario. En la mayoría de los casos hay un antecedente reciente de exposición a una institución asistencial, donde supuestamente se expusieron al patógeno y al uso de antibióticos. La enfermedad se desarrolla en los individuos que reciben antibióticos debido a que estos fármacos alteran la microflora entérica normal, permitiendo el crecimiento excesivo de estos microorganismos relativamente resistentes, o haciendo al paciente más vulnerable a la adquisición exógena de C. difficile. La enfermedad se desarrolla cuando el microorganismo prolifera en el colon y sintetiza sus toxinas. Una colitis por Clostridium difficile. Linge y Caos. J. Clean Microbiol 38, 1696, 2000. Publicaron una presentación 6N clásica de enfermedad par calle difficile en un hombre de 60 años que recibió 6 un trasplante de hígado 5 afios antes de su ingreso hospitalario para valorar un cuadro de dolor abdominal, espasmo 6 dico y diarrea intensa. 3 semanas antes de su ingreso había recibido un ciclo de 1-10 faes de Durasi 6N con trimetoprima sulfametoxazol par fa oral para una sinusitis. Al explorasi 6N física, el paciente estaba febril con una palpasi 6N moderadamente dolorosa del abdomen. La tomógrafa computarizada abdominal level 6 un engrosamiento del colon derecho sin abscesos. La colonoscopía puso de manifiesto numerosas placas blanquecinas con una mucosa eritematosa friable, compatible con colitis pseudomembranosa. Se instauró 6 un tratamiento enfrico con metronidazol oral y levofloxacino intravenoso. El monoaralsus DS para la toxina ADC difficile fue negativo, pero se detect 6 la toxina de este PAT6 geno tanto en el cultivo como en las análisis de citotoxicidad. La demostrasis 6N del filtrado de heces causa citotoxicidad de los cultivos celulares que se neutraliza mediante antisueros específicos contra las toxinas de C. difficile. El tratamiento se modifica 6 a vancomicina oral y el paciente responde 6 con resolusi 6N de la diarrea y del dolor abdominal. Este es un ejemplo de enfermedad grave par C. difficile después de la exposición 6N a antibi 6 ticos en un paciente inmunodeprimido, con la presentasis 6N característica de colitis pseudomembranosa. Los problemas de AN6 esticos con la neuroanálisis son de sabra conocidos y actualmente han sido sustituidos para análisis de reaxis 6N en cadena de la polimerasa dirigidos hacia las genes de la toxina. El metronidazol es en la actualidad el tratamiento de Elexis 6N, aunque la vancomicina es una alternativa aceptable. Afección desarrolla enfermedades clínicas, V cuadro 30A1. Hasta mediados de la década de 1970 no se apreció la relevancia clínica de C. difficile. Este patógeno se aislaba muy raras veces en cultivos fecales y se desconocía su papel en la enfermedad en seres humanos. Los estudios cisternáticos muestran ahora con claridad que C. difficile productor de toxina es responsable de enfermedades gastrointestinales asociadas a antibióticos, desde una diarrea autolimitada y relativamente benigna hasta una colitis pseudomembranosa grave y, potencialmente mortal. Fix 301 y 302. En 2013 describieron casos de esta enfermedad asociados a una cepa muy virulenta de C. difficile en comunidades y hospitals de Canadá, Estados Unidos y Europa.
Esta cepa es responsable de una forma más grave de enfermedad, con elevada mortalidad, elevada frecuencia de recaídas y más complicaciones. La mayor virulencia de esta cepa es consecuencia de una mutación en el gen que regula la producción de la enterotoxina y la citotoxina. Dado el gen regulador no es funcional, se produce un significativo incremento de la producción de la toxina. Esta nueva cepa de C. difficile también elabora otra toxina, la toxina binaria, que es un marcador útil de esta cepa y que se ha demostrado que facilita la adhesión de las bacterias a la superficie de las células epiteliales. A diferencia de la mayoría de las cepas de C. difficile, esta resiste a las fluoroquinolonas. Dado que estos antibióticos se usan de forma masiva en la comunidad y en los hospitales, se cree que esta costumbre ha seleccionado esta cepa virulenta. Diagnóstico de laboratorio. El aislamiento del microorganismo en el coprocultivo confirma la colonización, pero no la enfermedad, por lo que el diagnóstico de la enfermedad por C. difficile se confirmaba tradicionalmente mediante la demostrasis 6N de la presencia de la enterotoxina o la citotoxina en una muestra fecal procedente de un paciente con síntomas clínicos compatibles con esta entidad o la detección 6N de genes de la toxina de C. difficile directamente en muestras clínicas por técnicas de amplificación 6N de ácidos nucleicos. Actualmente se dispone de ensayos comerciales con sensibilidad y especificidad elevadas que proporcionan resultados pocas horas después de recogida la muestra. Tratamiento, prevención 6N y control. La retirada de los antibiséisticos implicados, por ejemplo, ampicilina, clindamicina, fluoroquinolonas, suele ser suficiente para mejorar la enfermedad leve. Sin embargo, es necesario el tratamiento específico con metronidazol o vancomicina para el control de la diarrea o la colitis graves. Puede haber recidivas de hasta el 20 o el 30% de los pacientes después de finalizar la terapia, porque solo las formas vegetativas de C. difficile mueren con los antibiséisticos, las esporas son resistentes. Una segunda tanda de tratamiento con el mismo antibiséistico suele ser de utilidad, aunque están bien descritas las recaídas múltiples en algunos pacientes. Una estrategia novedosa para tratar la enfermedad recurrente consiste en la infusión de 306 microbiología médica. Pared. Contenido fecal desde un donante sano, repopulate, repoblas y 6N fecal, en el intestino de un paciente enfermo. Los trasplantes fecales han logrado un éxito notable, ilustrando el hecho de que C. difficile no se establece cuando existe una población 6N entérica sana de bacterias. Es difícil prevenir la enfermedad porque el microorganismo es frecuente en los hospitales, fundamentalmente en las zonas adyacentes a los pacientes infectados, como camas, aseos. Las esporas de C. difficile son difíciles de eliminar, a no ser que se apliquen medidas estrictas de limpieza y mantenimiento. Por tanto, el microorganismo puede contaminar el ambiente durante muchos meses y puede constituir el principal origen de los brotes nosocomiales de la enfermedad por C. difficile. Clostridium perfringens. Fisiólogo 1A y estructura. C. perfringens es un bacilo gram positivo rectangular de gran tama 110, 0,6 a 24x 1,3 a 19 UM, Fic 303, que rara vez forma esporas, ya sea en condiciones in vivo o tras su cultivo in vitro, importante característica que diferencia a esta especie de otros clostridios. Las colonias de C. perfringens son también características por su rápido crecimiento que se extiende en los medios de laboratorio y la producción 6N de M6 lisis en los medios que contienen sangre, Fic 304. La síntesis de una o más de las principales toxinas letales, por C. perfringens, toxinas alfa, beta, epsilon y iota, se utiliza para subdividir a las cepas en 5 tipos, D, A, E. Patogenia e inmunidad. La toxina alfa, producida por los 5 tipos de C. perfringens, es una lecitinasa, fosfolipasa C, capaz de lisar eritrocitos, plaquetes, leucocitos y células endoteliales. Esta toxina provoca una hernolisis masiva junto con un incremento de la permeabilidad vascular y de la hemorragia, la cual se ve potenciada por la destruxis 6N de las plaquetas, destruxis 6N tisular, toxicidad hepática y disfuncis 6N miocárdica, bradicardia, hipotensis 6N. La toxina beta es la responsable de la estasia intestinal, la destruxis 6N de la mucosa conformasis 6N de lesiones necroceísticas y la evolusis 6N a una enteritis necroceística. La toxina epsilon, una protoxina, se activa por la tripsina y aumenta la permeabilidad vascular de la pared del tubo digestivo. La toxina iota, la cuarta toxina, ETA, que produce C. perfringens de tipo E, tiene una actividad necrosante y aumenta la permeabilidad vascular. La enterotoxina de C. perfringens es sintetizada principalmente por las cepas A y su actividad CB, potenciada por la exposición 6N a tripsina. La enterotoxina se produce durante la fase de transición 6N desde las células vegetativas hasta las esporas, y se libera en el entorno alcalino de
Intestino delgado cuando las células están sometidas a las fases finales de la formación 6N de esporas. Esporulación. La enterotoxina liberada se une a los receptores de la membrana del borde en cepillo de epitelio de intestino delgado en el GIEN, fundamentalmente, ya en el yeyuno, pero no en el duodeno. La inserción 6N de la toxina en la membrana celular modifica su estructura y conlleva una alteración 6N de la permeabilidad de membrana y la pérdida de líquidos e iones. Por otra parte, la enterotoxina también actúa como un superantígeno que estimula la actividad de los linfocitos T. Epidemiólogo 1A Supercringens tipo A habita con frecuencia en el aparato digestivo de ser humano y de los animales, y tiene una amplia distribución 6N en la naturaleza, fundamentalmente en el suelo y en el agua contaminados por heces. Las esporas se forman en condiciones ambientales adversas y pueden sobrevivir durante periodos de tiempo prolongados. Las cepas de los tipos B, A y no sobreviven en el suelo, pero pueden colonizar el aparato digestivo de los animales y algunas veces de ser humano. CP. Fringens, sobre todo el tipo A, origina la mayoría de las infecciones en el ser humano, incluidas las infecciones de partes blandas, las intoxicaciones alimentarias, la enteritis necrosante y la septicemia. Enfermedades clínicas, V cuadro 30A1. Supercringens puede causar una variedad de infecciones de partes blandas, que incluyen celulitis, FIC 305, fascitis o miositis supurativa y mionecrosis o gangrena gaseosa con formación 6N de gas en el tejido blando. La mionecrosis por clostridio suele deberse a Supercringens, aunque otras especies, por ejemplo, C. septicum, C. histolyticum, C. nobili, también pueden producirla. Es una enfermedad que pone en peligro la vida e ilustra el gran potencial de virulencia de los clostridios Histot 6 zicos. El inicio de la enfermedad, caracterizado por un intenso dolor, se suele desarrollar a lo largo de la semana siguiente a la introducción 6N de los clostridios en un tejido, como consecuencia de un traumatismo o una intervención 6N quirúrgica. Este inicio se ve pronto seguido por una extensa necrosis muscular, SOC, insuficiencia renal y muerte, a menudo durante los 2 días siguientes al comienzo de cuadro. El examen Macroc 6 pico de músculo muestra tejidos necr 6 ticos desvitalizados. El gas que se ve en los tejidos está producido por la actividad metapseíslica de las bacterias que se dividen rápidamente, de ahí el nombre de gangrena gaseosa. Latín C6N de gram de tejido o exudado tornado de la herida de un paciente con myooncrosis por Supercringens pone de manifiesto la presencia de un gran urnero de bacilos gram positivos rectangulares en ausencia de células inflamatorias, debido a la dosis causada por las toxinas sintetizadas por los clostridios. Las toxinas de los clostridios originan habitualmente M6 lisis y hemorragia importantes. La intoxicación alimentaria por clostridios, caso clínico U302, una intoxicación 6N relativamente frecuente pero que en muchas ocasiones se pasa por alto, se caracteriza por 1. Un periodo de incubación 6N breve, de 8 a 12 horas, 2. Una presentación 6N clínica que incluye espasmos abdominales y diarrea acuosa, pero que no cursa con fiebre, náuseas ni V6 mitos, y 3. Una evolución 6N clínica de duración 6N menor de 24 horas. La enfermedad es consecuencia del consumo de productos cárnicos, como ternera, pollo y pavo, contaminados por un gran número de células, 18 a 19 microorganismos, de Supercringens tipo A productor de enterotoxina. El mantenimiento de alimentos contaminados a temperaturas. Figura 30A5 celulitis por clostridios. Inferiores a 60 grados centígrados, la temperatura óptima corresponde a 46 grados centígrados, posibilita la germinasis 6N de las esporas que han sobrevivido al proceso de cocinado y su posterior multiplicasis 6N hasta alcanzar unas elevadas concentraciones. La refrigerasis 6N rápida de los alimentos después de su preparasis 6N evita este crecimiento bacteriano. Por otro lado, el recalentamiento de los alimentos a 74 grados centígrados destruye la enterotoxina ternolabil. La enteritis necrosante, también denominada enteritis necroticans o Picbel, es un proceso necrosante agudo infrecuente que afecta al yeyuno y se caracteriza por un dolor abdominal agudo, V6 mitos, diarrea sanguinolenta, ulcerasis 6ND, intestino delgado y perforación de la pared intestinal, lo que origina peritonitis y SOC. La mortalidad de los pacientes afectados por esta infección se acerca al 50%. La toxina beta producida por Supercringens tipo C es la responsable de esta entidad. La enteritis necrótica es más frecuente en Papúa Nueva Guinea, aunque se describen casos esporádicos en otros países. Esto es consecuencia de los hábitos alimentarios de la población, en la que la enfermedad puede ir detrás de consumo de carne de cerdo contaminada, poco hecha, acompañada de batata. La batata contiene un inhibidor termorresistente de la tripsina que protege a la toxina beta contra su inactivación por la tripsina.
Otros factores de riesgo de la enfermedad son la exposición a un gran número de microorganismos y la malnutrición, con pérdida de la actividad proteolítica que inactiva la enterotoxina. El aislamiento de C. perfringens o de otras especies de Clostridios de los hemocultivos constituye un motivo de alarma. Sin embargo, más de la mitad de las cepas carecen de significación clínica y representan una bacteriemia transitoria o, con más frecuencia, la contaminación de cultivo por clostridios que colonizan la piel. Los pacientes con una septicemia clínicamente relevante que complica otras infecciones, como mionecrosis, enteritis necrosante, se manifestarán con un cuadro llamativo con hernolisis masiva y shock séptico devastador. DIAN 6 estico de laboratorio. Gastroenteritis por Clostridium perfringens. Los Centros para el Control y la Prevención 6N de Enfermedades describieron 2 brotes de gastroenteritis por C. perfringens asociados al consumo de temera picada durante las celebraciones del Día de San Patricio. MMWR Morg Mortal WKLY Rep 43, 137, 1994. El 18 de marzo de 1993 el Cleveland City Health Department recibió 6 llamadas. Telef 6 nicas de 15 personas que enfermaron tras consumir cam picada comprada en una charcutería. Tras dar publicidad al brote, 156 personas más contactaron con el Health Department refiriendo una historia parecida a semas de diarrea. El 88% de los pacientes tenían dolores de 61 a ICOs abdominales y el 13% hubo 6 mitos, que aparecieron una media de 12 horas tras la ingesta de la cama implicada. Una investigación 6N demostró 6 que la tienda había adquirido 700 kilogramos de came cruda curada en sal y la DACH 6 cocer durante 3 horas a partir del día 12 de marzo, para posteriormente dejarla enfriar a temperatura ambiente y luego refrigerarla. Durante los días 16 y 17 de marzo esta came fue sacada del frigorífico, calentada a 48,8 grados y servida. Los cultivos de la came demostraron más de 10,5 colonias de C. perfringens por gramo. El Health Department recomienda 6 que, cuando no sea posible servir la carne de forma inmediata tras cocinarla, se debería enfriar con rapidez en hielo y posteriormente refrigerarla. Antes de servirla, se debería haber calentado al menos hasta 7,4 grados centígrados para destruir la enterotoxina ternolabil. Inferiores a 60 grados centígrados. DIAN 6 estico de laboratorio. El laboratorio se limita a desempeñar un papel de confirmación en el diagnóstico de las infecciones de partes blandas por clostridios debido a que el tratamiento se debe instaurar inmediatamente. La detección al microscopio de bacilos gram positivos en las muestras clínicas, generalmente en ausencia de leucocitos, puede ser un hallazgo muy útil como consecuencia de la morfología característica de estos microorganismos. El cultivo de estas bacterias anaerobias también resulta relativamente sencillo. En condiciones adecuadas, C. perfringens se puede dividir cada 8,10 minutos, por lo que su crecimiento en los medios de agar y en los caldos de hemocultivo se puede detectar después de una incubación de solo unas horas. La implicación de C. perfringens en una intoxicación alimentaria se demuestra mediante el aislamiento de más de 10,5 microorganismos por gramo de alimento, o más de 10,6 bacterias por gramo de heces recogidas el primer día siguiente al inicio de la enfermedad. Se han desarrollado inmunoanálisis para la detección de la enterotoxina en las muestras fecales. Sin embargo, la intoxicación alimentaria por clostridios es un diagnóstico clínico y habitualmente no se emplean cultivos, ni inmunoanálisis en los laboratorios clínicos para el diagnóstico de esta infección. Tratamiento, prevención 6N y control. Las infecciones de partes blandas asociadas a C. perfringens, como la miositis supurativa y la mionecrosis, se deben tratar de manera intensiva mediante intervenciones de desbridamiento quirúrgico y altas dosis de penicilina. El tratamiento con oxígeno hiperbárico se ha usado en estas infecciones, aunque sus resultados no son concluyentes. A pesar de todos los esfuerzos terapéuticos, el pronóstico de los pacientes con estas enfermedades es desfavorable y su mortalidad comprende entre un 40 y un 100%. Las infecciones de partes blandas menos graves y localizadas se pueden tratar con éxito mediante el desbridamiento y la administración de penicilina. Las intoxicaciones alimentarias por clostridios se tratan con rehidratación oral y en los casos graves con líquidos y electrolitos por vía intravenosa. No se recomienda el tratamiento antibiótico, ya que se trata de una enfermedad que se resuelve de forma espontánea. Es decir, la diarrea elimina las bacterias de tubo digestivo y la microflora intestinal normal vuelve a establecerse por sí sola. La exposición a C. perfringens es difícil de evitar como consecuencia de la distribución ubicua de estos microorganismos. La enfermedad requiere la introducción de los clostridios en tejidos desvitalizados y el mantenimiento de un ambiente anaerobio favo. Cátulo 30 Clostridium 307.
Ravel para el crecimiento bacteriano. Por tanto, el cuidado adecuado de las heridas y el uso racional de la profilaxis antibiótica pueden ser muy importantes en la prevención de la mayoría de las infecciones. Clostridium tetani. Fisiología y estructura. C. tetani es un bacilo esporulado móvil de gran tarnafio, 0,5 a 2x2 a 18 arn. El microorganismo produce esporas terminales redondeadas que le dan el aspecto de palillo de tambor. Al contrario que C. perfringens, C. tetani tiene dificultades para crecer debido a su gran sensibilidad a la toxicidad de oxígeno. Cuando se detecta su desarrollo en medios de agar, aparece generalmente formando una película sobre su superficie en lugar de colonias separadas. Las bacterias tienen actividad proteolítica, aunque son incapaces de fermentar carbohidratos. Patogenia e inmunidad. Aunque las células vegetativas de C. tetani mueren rápidamente cuando se exponen al oxígeno, la formación de esporas permite al microorganismo sobrevivir en las condiciones más adversas. De mayor significación es la producción de dos toxinas por C. tetani, una hemolicina lábil al oxígeno, tetanolicina, y una neurotoxina ternolabil codificada por un plásmido, tetanospasmina. El plásmido que porta el gen de la tetanospasmina no es conjugative, de modo que una cepa no toxigénica de C. tetani no se puede transformar en otra toxigénica. La tetanolicina está relacionada serológicamente con la streptolicina y las hemolicinas producidas por C. perfringens y Listeria monocitogenes. Sin embargo, se desconoce cuál es la significación clínica de la tetanolicina, ya que el oxígeno y el colesterol sérico la inhiben. La tetanospasmina se produce durante la fase estacionaria de crecimiento. Se libera cuando la célula se lisa y es responsable de las manifestaciones clínicas de tétanos. La tetanospasmina, una toxina AB, se sintetiza como un único péptide de 150.000D y se cinde en una subunidad ligera, cadena A, y en una subunidad pesada, cadena B, por una proteasa endógena cuando la célula libera la neurotoxina. Las dos cadenas permanecen unidas por un enlace disulfuro y por fuerzas no covalentes. El dominio de unión a carbohidratos de la cadena pesada, 100.000 da, la porción carboxiloterroninal, se une a receptores de ácido ciálico específicos, por ejemplo, policialogangliosidos, y otras glucoproteínas adyacentes en la superficie de las neuronas motoras. Las moléculas intactas de toxina se internalizan en vesículas endosómicas y se transportan desde el axón neuronal hacia el soma de la neurona motora localizado en la médula espinal. En este compartimento, el endosoma se acidifica y provoca un cambio conformacional en el dominio terminal de la cadena pesada, su inserción en la membrana endosómica y el paso de la cadena ligera de la toxina al citoplasma celular. La cadena ligera es una endopeptidasa de zinc que cinde algunas proteínas clave implicadas en el tráfico y la liberasis 6N de los neurotransmisores. En concreto, la tetanospasmina inactiva las proteínas que regulan la liberación de los neurotransmisores inhibidores glicina y ácido gamma-aminobutírico, GABA. Ello comporta una actividad sináptica excitadora carente de regulación en las neuronas motoras que provoca una parálisis espástica. La unión de la toxina es irreversible, por lo que la recuperación depende de la formación de nuevas terminats axonales. Epidemiología. C. tetani es ubicuo. Se encuentra en el suelo fértil y coloniza de manera transitoria el aparato digestivo de muchos animales, incluido el ser humano. Las formas vegetativas de C. tetani son muy sensibles a la toxicidad del oxígeno, pero los microorganismos forman esporas con facilidad y pueden sobrevivir en la naturaleza durante periodos prolongados. La enfermedad es relativamente infrecuente en EU debido a la alta incidencia de inmunidad que ha logrado la vacunasis 6N. En 2011 se describieron solo 36 casos y la enfermedad afecta principalmente a pacientes ancianos con una disminución 6N de la inmunidad. Sin embargo, el tétanos origina todavía muchas muertes en países en vías de desarrollo donde no se dispone de vacunasis 6N o esta no se efectúa de una forma rigurosa. Se estima que ocurren más de 1.006N de casos cada año en todo el mundo, con una tasa de mortalidad comprendida entre un 30 y un 50%. Al menos la mitad de las muertes se registra en neonatos. Enfermedades de 1 nicas, caso de 1 nico 33, V cuadro 30A1. El periodo de incubasis 6ND, tétanos varía desde unos pocos días hasta semanas. La durasis 6ND. Periodo de incubasis 6N está directamente relacionada con la distancia de la herida primaria al sistema nervioso central. El tétanos generalizado es la forma más frecuente. La afectasis 6N de los músculos maceteros, trismo, es el signo inicial en un gran número de pacientes. La sonrisa característica que resulta de la contracsis 6N mantenida de los músculos faciales se conoce como risa SART6 nica, FIC 306. Otros signos precoces son el babeo, la sudorasis 6N, la irritabilidad y los espasmos persistentes de la espalda, o PIST 6 tonos, FIC 307.
El sistema nervioso autónomo está afectado en los pacientes con enfermedad más grave. Los signos y síntomas incluyen arritmias cardíacas, fluctuaciones de la tensión arterial, sudorasis 6N profusa y deshidratasis 6N. Otra forma de enfermedad por cetetani es el tétanos localiza. Do, en donde la enfermedad permanece confinada a la musculatura. D, lugar de la infección 6N primaria. Una variante es el tétano cefálico, en el que la localizasis 6N primaria de la infección 6N es la cabeza. Al contrario de lo que ocurre en los sujetos aquejados de tétanos localizado, el PRON 6 estíco de tétano cefálico es muy desfavorable. El tétanos neonatal, Tetnes neonatorum, se asocia de forma característica a una infección 6N inicial de murión umbilical que progresa hasta generalizarse. La mortalidad infantil es superior al 90%, y hay trastornos de desarrollo en los supervivientes. Esta enfermedad se restringe de manera casi exclusiva a los países en vías de desarrollo. DIAN 6 estíco de laboratorio. El DIAN 6 estíco de tétanos, al igual que sucede con la mayoría de las enfermedades por clostridios, se elabora a partir de la presentasis 6N clínica. La detexis 6N microx 6 pica de cetetani o su recuperasis 6N a partir de un cultivo es útil, pero generalmente no permite establecer el DIAN 6 estíco. Los resultados de los cultivos únicamente son positivos en alrededor de 30% de los PA. Sientes con tétanos, ya que la enfermedad se puede producir con un urnero relativamente pequeño de microorganismos y las bacterias, de crecimiento lento, mueren rápidamente cuando se exponen al aire. En el paciente no se detecta la toxina ni los anticuerpos dirigidos contra la toxina debido a que ésta se une, con rapidez a las neuronas motoras para ser internalizada. Si se aísla el microorganismo en el cultivo, la producción 6N de toxina por la cepa así aislada se puede confirmar mediante la prueba de neutralización 6N de la antitoxina tetánica en ratones, una técnica que tan solo se lleva a cabo en laboratorios de referende. Tratamiento. Prevenci 6N y control. La mortalidad asociada al tétanos ha disminuido de forma ininterrumpida a lo largo del siglo pasado como consecuencia, en gran medida, de la disminución 6N de la incidencia de tétanos en EU. La mortalidad más elevada se registra en los recién nacidos y en los sujetos en los que el periodo de incubación 6N es inferior a una semana. El tratamiento de tétanos requiere el desbridamiento de la herida primaria, la cual puede mostrar un aspecto inocuo, la administración 6N de penicilina o metronidazol para destruir las bacterias y reducir la producción 6N de toxina, la vacunación pasiva con inmunoglobulina tetánica humana para neutralizar la toxina libre y la vacunación con el toxoide tetánico ya que la infección 6N. Figura 306 espacio. No confiere inmunidad. El metronidazol y la penicilina tienen una actividad equivalente contra cetetani. Sin embargo, algunos autores recomiendan el tratamiento con metronidazol porque la penicilina, al igual que la tetanospasmina, inhibe la actividad del GABA, lo que puede producir excitabilidad del sistema nervioso central. La toxina unida a las terminaciones nerviosas se encuentra protegida contra la acción de los antibióticos. Por tanto, los efectos tóxicos se deben controlar sintomáticamente hasta restablecer la regulación de la transmisión sináptica. La vacunación con una serie de 3 dosis de toxoide tetánico seguida de dosis de recuerdo cada 10 años es muy eficaz para prevenir el tétanos. Clostridium botulinum. Fisiólogo 1A y estructura. C. botulinum, el agente etiol 6-gico de botulismo, engloba un grupo heterogéneo de bacilos anaerobios formadores de esporras, de tarnano grande, 0,6 a 1,4x3 a 22 HERN, y necesidades nutricionales exigentes. Estas bacterias se subdividen en 4 grupos en función de sus propiedades fenotípicas y genéticas, y representan con claridad 4 especies que tradicionalmente se han clasificado dentro de una única especie, C. botulinum. Se han descrito 7 toxinas botulínicas antigenicarnente diferentes, de la A a la G. La enfermedad en el ser humano se asocia a los tipos A, B, E y F. Otras especies de clostridios son capaces de producir toxinas botulínicas, como C. butyricum, toxina tipo E, C. baratii, toxina tipo F, y Clostridium argentinense, toxina tipo G. La enfermedad del ser humano rara vez se ha relacionado con C. butyricum y C. baratii, y no se ha demostrado de manera concluyente su asociación a C. argentinense. Patogenia e inmunidad. Al igual que sucede en el caso de la toxina del tétanos, la toxina fabricada por C. botulinum es una proteína precursora de 150.000 DA, toxina AB, formada por una pequeña subunidad, cadena ligera o cadena A, con actividad de endopeptidasa de zinc y una subunidad no toxigénica de gran tarnano, cadena pesada o cadena B.
A diferencia de la neurotoxina del tétanos, la toxina de Sebachelinen forma complejos con proteínas no tóxicas que protegen a la neurotoxina durante su estancia en el tubo digestivo, lo cual resulta innecesario para la toxina del tétanos. La porción carboxiloterminal de la cadena pesada de la toxina botulínica se une a receptores específicos de ácido siálico y a glucoproteínas, distintas de las ocupadas por la tetanospasmina, de la superficie de neuronas motoras y estimula la endocitosis de la molécula de la toxina. Asimismo, a diferencia de la tetanospasmina, la neurotoxina de Sebachelinen permanece en la zona de unión neuromuscular. La acidificasis 6N menor que el ley endosoma estimula la liberación de la cadena ligera mediada por la cadena pesada N-terminal. A continuación, la endopeptidasa de la toxina inactiva las proteínas que regulan la liberación de acetilcolina, inhibiendo la neurotransmisión en las sinapsis colinérgicas periféricas, puesto que la excitación del músculo precisa de la presencia de acetilcolina. La presentación clínica del botulismo es una parálisis flácida, como en el caso de tétanos. La recuperación de la función tras un episodio de botulismo exige la regeneración de las terminaciones neuronales. Epidemiólogo 1A. Sebachelinen se suele aislar a partir del suelo y de las muestras de agua en todo el mundo. En IV, las cepas del tipo A se encuentran fundamentalmente en los terrenos neutros o alcalinos del oeste de río Mississippi. Las cepas del tipo B se localizan principalmente en los suelos orgánicos ricos de la región oriental de T-Pals, y las cepas del tipo E se detectan solamente en los suelos húmedos. Cap. Tulo 30 Clostridium 309. A pesar del frecuente aislamiento de Sebachelinen a partir de muestras edáficas, la entidad es infrecuente en EUV. Se han identificado las 4 formas siguientes de botulismo. 1. La forma clásica o botulismo alimentario. 2. El botulismo del lactante. 3. El botulismo de las heridas. Y 4. El botulismo por inhalación. En Estados Unidos se observan anualmente menos de 25 casos de botulismo alimentario. La mayoría de los casos se asocian al consumo de conservas de elaboración casera, toxinas de los tipos A y B, y alguna vez lo hacen con el consumo de pescado en conserva, toxina tipo E. El alimento puede no parecer en mal estado, pero incluso con solo probarlo puede producirse un QA diario clínico completo. El botulismo del lactante es más frecuente, aunque se describen menos de 100 casos cada 110, y se ha asociado al consumo de alimentos, miel, leche infantil en polvo, contaminados por esporas de Sebachelinen e ingesta de tierra y polvo contaminados por esporas, que actualmente es la fuente de exposición más frecuente en los lactantes. La incidencia del botulismo de las heridas no se conoce, pero la enfermedad es muy rara. El botulismo por inhalación supone un destacado motivo de preocupación en la era del bioterrorismo. La toxina de botulismo se ha concentrado para su diseminación en forma de partículas transportadas por el aire como arma biológica. Cuando se administra por esta vía, la enfermedad por inhalación se caracteriza por su rápido comienzo y su alta mortalidad. Enfermedades CL1 NICAS, V cuadro 30A1. Los pacientes con botulismo transmitido por los alimentos, caso clínico 304, suelen presentar un cuadro de debilidad y de mareo entre 1 y 3 días después del consumo de alimento contaminado. Los signos iniciales de la enfermedad son visión borrosa y pupilas fijas y dilatadas, serostomía, indicador de los efectos anticolinérgicos de la toxina, estreñimiento y dolor abdominal. No se observa fiebre. La debilidad bilateral descendente de los músculos periféricos se desarrolla en pacientes con enfermedad progresiva, parálisis flácida, y la muerte se suele atribuir a la parálisis respiratoria. Los pacientes conservan la sensibilidad durante toda la enfermedad. A pesar de tratamiento intensivo, la enfermedad continúa su evolución como consecuencia de la unión irreversible de la neurotoxina, lo cual inhibe la liberación de los neurotransmisores excitadores durante un periodo prolongado de tiempo. La recuperación completa de los afectados necesita muchas veces meses o años, o hasta que las termina. Sions nerviosas afectadas vuelvan a crecer. La mortalidad de los pacientes con botulismo transmitido por los alimentos, que anteriormente se acercaba al 70%, se ha reducido al 5,10% debido al perfeccionamiento de tratamiento complementario, fundamentalmente en el abordaje de las complicaciones respiratorias. El botulismo del lactante, caso clínico 305, se describió 6 por primera vez en 1976 y actualmente constituye la forma más frecuente de botulismo en EUVU. En contraposición 6N con el botulismo alimentario, esta enfermedad se debe a la axis 6N de una neurotoxina producida in vivo por las células C. Sebachelinen que colonizan el aparato digestivo de los lactantes. Aunque los adultos están expuestos a estos microorganismos en la dieta, Sebotulin-UM es incapaz de sobrevivir en su intestino. Sin embargo, en ausencia de microorganismos intestinales competidores, el PAT6 geno se puede establecer en el aparato digestivo de los lactantes. Esta entidad afecta de forma característica a los niños menores de 1 año, sobre todo de edades comprendidas entre 1 y 6 meses, y los
Síntomas son inespecíficos en su fase inicial, por ejemplo, estreñimiento, llanto débil o fallo de medro. Se puede desarrollar una enfermedad progresiva con parálisis flácida e insuficiencia respiratoria. Sin embargo, la mortalidad de los casos demostrados de botulismo del lactante es muy baja, 1-2%. Algunas muertes de niños que se atribuyen a otras causas, por ejemplo, síndrome de la muerte súbita del lactante, podrían deberse, en realidad, a casos de botulismo. Como su nombre indica, el botulismo de las heridas se desarrolla como consecuencia de la producción 6N de toxina de sebotulin, UM, en las heridas contaminadas. Aunque los síntomas de la enfermedad son idénticos a los de la infección 6N transmitida por los alimentos, el periodo de incubación 6N es generalmente más largo, 4 días o más, y los síntomas del aparato digestivo son menos notorios. Botulismo alimentario por zumo de zanahoria envasado. Los Centros para el Control y la Prevención 6N de Enfermedades describieron un brote de botulismo de origen alimentario por zumo de zanahoria contaminado. MMWR Mort Mortal WKLY Rep 55, 1098, 2006. El 8 de septiembre de 2006, 3 pacientes acudieron al Hospital del Condado de Washington, Georgia, por parálisis de pares craneales con parálisis flácida descendente progresiva que conlleva 6 insuficiencia respiratoria. Los pacientes habían comido juntas el día anterior. Como se sospecha 6 botulismo, se empezó 6 el tratamiento con antitoxina botulínica. Los síntomas neurológicos no progresaron, pero las pacientes siguieron ingresados en el hospital con respirador. Un estudio demostró 6 que las pacientes habían consumido zumo de zanahoria comercial. Se detecta 6 toxina botulínica de tipo A en el suero y las heces de las 3 pacientes, y en los restos del zumo no consumido. Otro paciente fue también hospitalizado para insuficiencia respiratoria y parálisis descendente tras tomar zumo de zanahoria en el estado de Florida. Dado el bajo contenido ácido del zumo de zanahoria, pH 6, las esporas de Shebachellia inem pueden germinar y producir toxinas si se deja el zumo contaminado a temperatura ambiente. DIAN 6 estico de laboratorio. El DIAN 6 estico clínico de botulismo alimentario se confirma mediante la demostración 6N de la actividad de la toxina en los alimentos implicados o en el suero, las heces o los jugos gástricos del paciente. El botulismo del lactante se confirma mediante la identificación 6N de la toxina en las heces o el suero, del niño o cultivando el microorganismo en las heces. El botulismo de las heridas se confirma detectando la toxina en el suero o la herida del paciente o cultivando el microorganismo de la herida. Es más probable encontrar actividad de la toxina en fases iniciales de la enfermedad. Ninguna prueba de Detexi 6N de botulismo alimentario dispone de una sensibilidad mayor de 60%. Por el contrario, la toxina se detecta en el suero de más del 90% de los lactantes aquejados de botulismo. El aislamiento de sebotulin UM a partir de muestras contaminadas por otros microorganismos, por ejemplo, heces, heridas, se puede potenciar mediante el calentamiento de la muestra durante 10 mi. De minutos a 80 grados centígrados con el PRAP 6 cito de destruir todas las bacterias no formadoras de esporas. El cultivo de la muestra calentada en medias de cultivo anaerobios enriquecidos hace posible la germinasis 6N de las esporas termoresistentes de Shebachellia inem. La demostrasis 6N de la producción 6N de toxina, la cual se suele llevar a cabo en laboratorios de salud pública, se debe hacer con un bioensayo de DAT 6N. Este procedimiento consiste en la preparación 6N de 2 alícuotas de la cepa, mezclando una alícuota con la antitoxina e inoculando intraperitonealmente cada una de las 2 alícuotas en los animales. Si el tratamiento con la antitoxina confiere Protexis 6N a los ratones, se confirma la actividad de la toxina. Se deben analizar muestras de los alimentos implicados, así como muestras de heces y del suero del paciente, con el fin de determinar la actividad de la toxina. Botulismo del lactante. En enero de 2003, los Centros para el Control y la Prevención 6N de Enfermedades describieron 4 casos de botulismo del lactante. MMWR Mort Mortal WKLY Rep 52 horas y 24 minutos, 2003.
A continuación 6N se describe uno de los casos. Un lactante de 1 semanas de vida con antecedentes de estrefurniento durante el primer mes fue ingresado en el hospital con dificultad para succionar y deglutir durante 2 días. El lactante estaba irritable y había perdido la expresis 6N facial, además de tener debilidad muscular generalizada y estrefurlento. Se necesita 6 ventilasis 6N mecaolca durante 1 días para insuficiencia respiratoria. El DIAN 6 estico de botulismo del lactante se estableció 6 a las 29 DFAs de las primeros síntomas cuando se detecta 6 bachelline en productor de toxina de tipo B en los cultivos enriquecidos de las heces. El paciente recibe 6 tratamiento con inmunoglobulina intravenosa contra el botulismo, BIC4, y recibe 6 el alta totalmente recuperado a las 20 DFAs. A diferencia del botulismo alimentario, el DIAN 6 estico del botulismo del lactante se realiza identificando el microorganismo en las heces del nervio. Tratamiento, prevención 6N y control. Los pacientes con botulismo necesitan las siguientes medidas terapéuticas. 1. Soporte ventilatorio adecuado. 2. Eliminación 6N del microorganismo del aparato digestivo mediante el uso de lavados gástricos y tratamiento con metronidazol o penicilina. Y 3. La administración 6N de la antitoxina botulínica trivalente contra las toxinas A. Bahía para inactivar la toxina libre circulante en el torrente circulatorio. La ventilación 6N adecuada es muy importante para disminuir la mortalidad. No se desarrollan concentraciones protectoras de anticuerpos después de la enfermedad, por lo que los pacientes siguen siendo vulnerables al botulismo. La enfermedad se previene mediante la destrucción 6N de las esporas de los alimentos, casi imposible por razones prácticas, al evitar la germinasis 6N de las esporas, al mantener los alimentos en un pH ácido o almacenados a una temperatura de 4 grados Cu menos, o por la destrucción 6N de la toxina preformada, todas las toxinas. D. Botulismo se inactivan al ser calentadas a una temperatura comprendida entre 60 y 100 grados centígrados durante 10 minutos. El botulismo del lactante se ha asociado al consumo de miel contaminada por esporas de Cebotulin UM, por lo que los niños menores de IA110 no deberían consumir este producto. Otras especies de Clostridium. Se han asociado muchas otras especies de clostridios a enfermedades clínicamente significativas. Su virulencia se debe a su capacidad para sobrevivir a la exposición 6N al oxígeno formando esporas y a la producción 6N de muchas toxinas y enzimas diferentes. Clostridium septicum Fafix 308 y 309 es un PAT6 geno especialmente importante debido a que es una causa de mionecrosis no traumática y a menudo existe en los pacientes con cáncer de colon silente, leucemia aguda o diabetes. Cuando existe una alteración 6N de la integridad de la mucosa intestinal y el organismo de paciente tiene una capacidad disminuida para desarrollar una respuesta inmunitaria eficaz contra él. Microorganism 0, C. septicum se puede extender a los tejidos y proliferar rápidamente en el sitio, lo que produce gas y destrucción 6N tisular, FIC 3010. La mayoría de los pacientes tiene una evolución fulminante, y suelen fallecer entre 1 y 2 días después de la presentación inicial. Cesordegii está implicado en un síndrome del shock tóxico mortal asociado al parto natural o a los abortos provocados. Caso clínico 306. Settertium es otro clostridio y, importante que se suele aislar en muestras de tierra. Se ha asociado fundamentalmente a infecciones de las heridas traumáticas, por ejemplo, heridas de guerra, caídas que causan heridas contaminadas de tierra. Este microorganismo puede plantear un reto DIAN 6 estico porque puede crecer en medios de cultivo de agar, incubados en condiciones aerobias. La identificación 6N correcta se logra con el reconocimiento de las esporas y se determina que el microorganismo crece mejor en condiciones anaerobias. Cátulo 30 Clostridium 311. Caso clínico 306 Síndrome del shock T6 psico por Clostridium sordegii asociado a los abortos provocados. Se ha asociado el aborto provocado con un síndrome del shock T6 psicomortal. Por C. sordegii. Esta es la descripción 6N de la enfermedad. Fisher y Kals, N. English JMed 353, 23522360, 2005. Una mujer de 22 años, previamente sana, se sometió 6 a un aborto provocado con 200 miligramos de mifepristona oral seguidos de 800 g de misprazol vaginal. A los 5 días que en sal 6 en las urgencias de un hospital local por náuseas, V6 mitos, diarrea y dolor abdominal intenso. Estaba afebril, con taquicardia y normotensa. Al día siguiente la taquicardia persistía, 130140 LPM, y desarrolló 6 hipotensi 6N, presi 6N arterial 80 diagonal 40 mmHg, y la diuresis disminui 6.
Los hallazgos de laboratorio indicaron hemoconcentrasis 6N con neutrofilia, reaxis 6N leusmoide y acidosis METAP 61 ICA grave. Se hizo una laparotomía de urgencia y se encontró 6 edema generalizado en los 6 órganos pélvicos y abdominales con presencia de 1 litro de líquido peritoneal seroso. La paciente falleció 6 durante la cirugía, 23 horas después de la presentasis 6N inicial. El estudio. Histol 6 Jico del útero mostró 6 una extensa inflamasis 6N con formasis 6N de A10. Sesos, edema, necrosis y hemorragia. Se encontraron numerosos bacilos gram positivos en el endometrio y se demostró 6 AON de Sesordegiin, el tejido uterino mediante la técnica de la reaxis 6N en cadena de la polimerasa, PCR, especifica. La endometritis y el síndrome del SOC T6 por Sesordegiin son una complicación 6N infrecuente, pero bien descrita, del parto natural y el aborto provocado. Es típico que esta enfermedad siga un curso fulminante, sin fiebre y con hemoconcentrasis 6N.